derecha y a izquierda, para recopilar datos, para conocer la realidad. Eso se llama análisis de la realidad. Y eso se llama ver. Ver lo que hay, ver lo que pasa, ver qué hay a mi alrededor, no quedarme encerrado en mí mismo, sino conocer todo lo que me rodea. Y eso es el primer paso ineludible. Si no haces eso, seguramente la acción que llegará al final no corresponderá a las necesidades del lugar. La segunda cosa es todos esos datos que hemos recopilado con las antenas a derecha y a izquierda, meterlas en la coctelera, pero con la palabra de Dios y mezclarlas. Y eso se llama juzgar. Ver, juzgar y actuar. El juzgar es el discernimiento de qué es lo que la palabra de Dios nos dice sobre esa realidad que hemos descubierto en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro mundo, porque este proceso se puede realizar en cualquier sitio, en cualquier circunstancia. Y cuando ya has conocido la realidad, la has iluminado y mezclado con la palabra de Dios, porque hay que tener el periódico en una mano y la Biblia en la otra mano, la realidad y la palabra de Dios, entonces hay que arremangarse y actuar, pasar a la acción, ver, juzgar y actuar. Ese es el método que se llama de la revisión de vida, revisar mi vida, nuestra vida, la del grupo, la de la familia, siempre partiendo de los hechos, partiendo de la realidad, de lo que sucede, de lo que nos sucede, y después, iluminado por la palabra de Dios, llegar a conclusiones, ver, juzgar y actuar. Muy bien, pues esto era por entrar en calor, porque no estamos tan fríos. Muy bien, yo soy Cristóbal López, soy salesiano de Don Bosco y circunstancialmente desde hace 5 años arzobispo de Rabat y más circunstancialmente todavía hace 4 años cardenal de la Iglesia Católica. Probablemente es la primera vez que habéis visto a un cardenal, algunos, más todavía que lo hayáis visto enseñando una canción, bailando, pero eso es como salesiano, que los salesianos somos así. Bueno, entonces, ¿y por qué yo estoy aquí? Un poco por casualidad, porque un grupo de 300 jóvenes cristianos de España han venido a mi diócesis y yo no sabía nada. Pero como Dios hace bien las cosas y como hoy día es muy difícil ocultar cualquier cosa y menos ocultar 300 cuerpos humanos, no sé cómo y no sé quién me dijo que ibais a venir. Y después yo contacté con un amigo que está por aquí, no sé dónde está, ahí está, señora, padres, Ignacio, Elmadera, padres de 2 de vosotros, que me dijeron que iban a venir y que por qué no venía yo, y yo me dije, yo soy salesiano y 300 jóvenes van a venir a mi diócesis y eso jamás ha sucedido, es la primera vez en la historia seguramente, y me dije, bueno, aunque tengas que levantarte a las 6 de la mañana y hacer 6 horas de coche para llegar aquí, pero aquí estamos. La primera cosa es agradeceros el hecho de que hayáis venido, porque esto nos da vida también a nosotros. Por ejemplo, en esta parroquia, pues esto es insólito completamente, en la diócesis también. Y me da a mí la oportunidad de hablaros de mi esposa, porque yo estoy casado. Tengo un anillo que, por cierto, me costó 3 euros. Porque a veces piensan que los cardenales tienen anillos de oro, de tal y igual. Que sepáis que es de fabricación made in Marruecos, de un taller de minusválidos que hacen orfebrería. Bueno, entonces yo quiero hablaros de mi esposa. Primero de mí mismo rápidamente porque no tiene demasiado interés. Vosotros tenéis vuestro CD. ¿Qué significa CD? CD, currículum vitae. Yo tengo mi currículum vitae.
hasta hace 71 años en Vélez Rubio, Almería. ¿Hay algún almeriense? No me digo si la Almería. Bueno, yo viví 9 meses, porque a los 9 meses me llevaron a Cataluña, que es el destino a Badalona, concretamente. Badalona, soy badaloní también. Y allí viví hasta los 12 años, de los cuales 4 fui alumno del Colegio de los Salesianos. Allí, de la mano de Don Bosco, San Juan Bosco, llegué hasta María Auxiliadora. Y en el brazo de María Auxiliadora vi a Jesús y llegué hasta él. Ese es el proceso, a Jesús por María. Y a María, en mi caso, a través de Don Bosco. Allí hice mi primera comunión, allí hice mi confirmación y con una vocación tardía, a los 12 años me fui al seminario. Digo vocación tardía porque mis compañeros estaban en el seminario desde los 9 y los 10 años. Así que yo llegué tarde, con 2 años de latín de retraso. Tuve que hacer 6 meses de recuperación para ponerme a tono y a nivel con lo que habían hecho ellos en 2 años. Y estuve en Gerona 3 años en el seminario y a la madura edad de 15 años me fui al noviciado, que es como un noviazgo, novicio, novio, parecido. El noviciado es el año en el cual uno se prepara para hacer la profesión religiosa en respuesta al llamado de Dios. Y a la más madura edad de 16 años, el 16 de agosto, pasado mañana, cumpliré 55 años de religión. Pues hice solemnemente, junto con 42 compañeros, mis votos de pobreza, castidad y obediencia. No por toda la vida, solo por 3 años. Y cuando llegué a los 19, otra vez por 3 años. Y ya a una edad adulta de 22 años, para toda la vida. Bueno, este es mi ridículum vitae de entrada a la vida religiosa salesiana. Estudié magisterio en Barcelona, en Sentmenat. Después trabajé como maestro en Barcelona, Rocafort, a los 19 años. Y después estudié la filosofía y la teología también en Barcelona y me ordené sacerdote el día que cumplía 27 años. Estuve trabajando 11 años con los gitanos de La Perona, un barrio muy, diríamos, miserable, no pobre, miserable. No he visto en África ni en América Latina un barrio tan miserable como aquel, en todos los aspectos, cultural, económico, social, religioso, de todo. Y allí tuve mucho gusto de trabajar con 11 años, que fue mi primer éxodo, mi primera salida de mi mundo cultural para entrar en la cultura de otros que pensaban diferente de nosotros en cuanto al trabajo, el tiempo, la vida, la muerte, la familia, el amor, la felicidad, todo eso. Y me interesó mucho, me gustó mucho el poder trabajar esos años allí. Mientras tanto, estudié periodismo en la Universidad de Inglaterra, también la filosofía y la teología, y cuando tenía 32 años, mis superiores, en respuesta a mi puesta a disposición, pues me enviaron a Paraguay. En Paraguay estuve 18 años como misionero, salesiano, con mis hermanos salesianos. Allí también pasé unos años geniales, de los 32 a los 50, fui superior de los salesianos de Paraguay durante 6 años y viví experiencias muy variadas y muy intensas. Entre otras, la tercera Jornada Mundial de la Juventud, en la cual se realizó el Domingo de Ramos de 1986 en Buenos Aires, con la presencia del Papa Juan Pablo II. Y Paraguay fue con 720 jóvenes en 12 autocares. Suena algo eso, ¿eh? Y un servidor era el jefe de la expedición que tenía que dialogar con los gendarmes que nos pedían coima. La coima es lo que se paga para dejarnos pasar. Y allí teníamos que decir, no iremos,
le decía yo, oye, llama al cardenal tal para decirle que no podemos ir porque no nos dejan pasar. Y será una pena porque nos está esperando el arzobispo tal y los gendarmes empezaron a decir, bueno, pasen. Se resolvió con una botella de coñac por los 720. Bueno, pues participé de eso y también participé en el 88 de la visita de Juan Pablo II a Paraguay, que allí hizo por primera vez en la historia una canonización de 3 santos jesuitas fuera de Roma: San Roque González de Santa Cruz, de sus compañeros mártires, los dos españoles, Alonso Rodríguez y Alonso Rodríguez, el otro no me acuerdo. Bueno, cuando yo estaba por quedarme en Paraguay para toda la vida, porque había tomado la nacionalidad y todo eso, cometí un error. Elegimos los salesianos un nuevo superior, que era amigo mío, con el cual había trabajado, y se me ocurrió escribirle diciéndole felicitaciones, voy a rezar por ti, y si necesitas de mí, ya sabes que yo estoy a disposición. Se lo tomó en serio, tío. Uno es educado y bueno, me escribió y me dijo, prepárate, te vas a Marruecos. Y a los 50 años me tocó comenzar a hablar otra lengua, vivir en medio a una gente que yo no conocía. Yo no conocía ni una sola persona en Marruecos y ni una sola persona me conocía a mí. Y empecé de cero, con una araña a la cual le han roto su tela de araña hecha por de 18 años, y empieza otra vez a tirar el hilo fundamental, a trenzar las distintas redondas y al fin a fortalecer su red social, ¿no? Y eso cuesta. Lengua nueva, no digo religión nueva, pero sí vivir en medio de un sistema educativo nuevo, todos nombres, apellidos. Cuando fui a Paraguay, todos se llamaban como yo, López o Martínez o González, yo conocía eso, pero aquí llegas y uno se llama Haddawi, el otro Mesham, el otro Nsajer. Nadie no sabe si es hombre o es mujer, porque si es Rashid es hombre, si es Rashida es mujer, Malik, hombre, Malika, mujer, Hamza, no, toca mujer, no, pues es un hombre, Hamza. Todo eso hay que aprenderlo, ¿no? Y eso, queridos jóvenes, eso mantiene joven. A los 50 años aprender una lengua nueva, meterse en un ambiente, en una cultura, en un ambiente todo distinto, hace que muchas neuronas que estaban perezosas y no dormidas se reaviven y empiecen a funcionar. Y es por eso que yo ahora tengo 71 años, pero me siento como si tuviera 50. Entonces, os lo digo por si os sirve para la vida. Eso es agradezco el aplauso porque me ha permitido recuperar el aplauso. Bueno, y ya vine aquí a Marruecos, me quedé 8 años, ya me iba a hacer marroquí, iba a estudiar el árabe a fondo, me dieron un año sabático que iba a durar 9 meses. 9 meses, todos sabemos lo que significa, un embarazo, una gestación, pues acabó en aborto, porque a las 10 semanas me lo interrumpieron. Y me recibió una llamada telefónica, estando en Barcelona, me dicen, oye, estamos buscando un superior para Bolivia. Digo, qué bien, pues oye, mucha suerte. Dice, no, pero es que tú estás en la lista. No voy a estar en la lista si yo estoy en Marruecos y sabéis que estoy aquí durante 9 meses para luego volver. Bueno, ya arreglaremos todo, pero no es que estés en la lista, es que estás el primero. En 24 horas ya estaba todo hecho y en menos de un mes estaba yo en Bolivia empezando una vida nueva después de 8 años en Marruecos. En Bolivia tenía que estar 6 años, también por circunstancias de la vida. A los 3 años y medio, otro superior me toma de los cabellos, de los pocos que tengo, o por eso tengo pocos, y me lleva como superior de los salesianos a Sevilla, una nueva provincia que empezaba en Andorra y acababa en las Canarias. Andorra, Aragón, Cataluña, Valencia, Baleares, Murcia, Andalucía, Extremadura y Canarias.
y ahí tenía que estar también 6 años. Pero a los 4 años, 3 años y medio, otra llamada por teléfono me dicen que el Papa te ha nombrado arzobispo de Rabat. Y eso fue en el 2017. Y desde marzo del 18 soy arzobispo de esta diócesis. Cuando digo diócesis de Rabat, no es la ciudad de Rabat. La diócesis empieza en el Mediterráneo junto a Argelia, en una ciudad que se llama Saidía, y luego Oujda, y luego venimos a Tasa, venimos a Fez, a Meknès, a Kenitra, a Rabat, a Temara, a Mohamedia, Casablanca, El Jadida, Essaouira, Safi, Agadir, Tarudán, donde estuvisteis ayer, Ouarzazate, El-Rashidia, Beni Mellal, Juriba, Genifra, Setar y Midel. Todo eso es la diócesis de Rabat. Y ahora ya empiezo a hablaros de mi esposa, que es esta diócesis, porque nosotros nos casamos, el obispo es el esposo de la diócesis y la diócesis es la esposa del obispo. El problema es en francés, porque en español y en italiano decimos la diócesis, pero en francés se dice el diócesis es masculino, y así sin querer estoy en un matrimonio homosexual. Bueno, y vosotros diréis, ¿y una iglesia aquí en Marruecos? Bueno, ya habéis visto una pequeña iglesia coquetona en Tarudán, creo que todos la habéis contemplado, la iglesia de la Visitación. Aquello es una parroquia, pero una parroquia donde hay un sacerdote y un cristiano, o 2. Y algunas veces hay 8 o 10. Antes venía Jacques Chirac, y pasaba las vacaciones de Navidad y de Pascua ahí en Tarudán. No sé por qué historia tenía él ahí. Venía, y cuando él venía al menos había 15 o 20 personas. Pero ahora estáis viendo otra parroquia, que es esta, la de Agadir, toda esta gran ciudad de Agadir, que tiene casi 1 millón de habitantes, y hasta el camping donde estáis, y hasta más abajo. Y aquí esta mañana pues ha habido unas 100 personas en misa, pero en otras ocasiones hay 250 o 300. He visto esta iglesia llena, también los bancos de fuera llenos, porque hay mucho turismo, y cuando vienen los polacos, ellos vienen a misa, y un día que vine había 250 polacos en la misa del domingo. Así es que, bueno, pues esta es otra parroquia. Nosotros decimos parroquia y es una palabra que es muy diversa según los lugares a los que se le aplica. Por ejemplo, en El-Rashidia, una ciudad donde hace tanto calor o más que aquí, donde allí un sacerdote, para decir la misa del domingo, hacía 6 horas de vehículo, de coche, desde Rabat hasta allá. Y 6 horas de vuelta, 1000 kilómetros entre ida y vuelta. Imaginaros cómo es la diócesis de Rabat, que es más grande que Italia. Más grande que Italia y casi grande como España. Si Rabat estuviese en Madrid, yo tendría una parroquia en La Coruña, otra en Barcelona y otra en Cádiz. Por ejemplo, para venir aquí he hecho 530 kilómetros. Pero es que si tengo que ir a El-Rashidia, hago más de 500 también. Y si voy a Oujda, son 500 también. Así que tengo para varias zonas a 500 kilómetros. Y aquella vez, este sacerdote cada 15 días hacía 1000 kilómetros para celebrar una misa con 6, con 8, con 10 personas. Y el día que yo fui ya fue distinto, porque iba el obispo la primera vez, hizo propaganda, y ese día hubo multitud, ese día ya fuimos 11, incluido el cura y yo. Pero ese día un joven norteamericano del Cuerpo de Paz llegó allí a las 10 de la mañana. La misa era a las 11. Hablaba solo inglés y darija, el árabe dialectal marroquí. Menos mal que el sacerdote hablaba también esas 2 lenguas. Entonces se pudo confesar, rezó,
participó de la misa, se quedó a comer con nosotros y nos explicó: esta mañana me he levantado a las 4:30, he cogido un autobús a las 5 de la mañana que ha hecho 200 kilómetros el autobús en 5 horas, porque paró en muchos sitios, y por eso he llegado a las 10 de la mañana. Ahora me van a permitir, decía, son las 3:30, tengo que irme, no a las 3, porque a las 3:30 cojo el mismo autobús y me voy y llego a las 8:30 a mi casa. De las 4:30 de la mañana a las 8:30 de la tarde para participar de la misa. Igual que en Madrid, igual que en Barcelona, igual que en Sevilla. Que no, está un poco lejos la parroquia, hay que caminar 10 minutos. Hace mucho calor, no, está lloviznando, no, hay un programa interesante, mejor me quedo y veo la misa por televisión. Bueno, pues yo le dije a este sacerdote: mira, te admiro por el esfuerzo que haces, pero vale la pena que lo sigas haciendo. Solo por este joven, que creo que ahora es seminarista en Estados Unidos, valía la pena. Bueno, pues mi esposa es así. Hay una parroquia en Casablanca donde hay 4 iglesias o 5, pero es una sola parroquia, y allí sí, allí he celebrado la misa de Pascua con 1.200 personas. La primera misa que celebré allí, y en la misa de Pascua había una coral, no es porra, pero que tiene 70 voces, y que cantó el Aleluya de Händel completito, a 4 voces después de la comunión. Yo lloraba, o al menos lagrimeaba, y me decía: ¿qué obispo en España estará celebrando una misa con 1.200 personas y con una coral de jóvenes, 70 voces, y con este ambiente? Realmente, ¿no? Y hay que dar gracias a Dios por eso, de la misma manera que doy gracias a Dios por esa misa con 11 personas en el Rashid. Así es que tenemos parroquias minúsculas, parroquias pequeñas, parroquias medianas que tienen entre 50 y 100 cristianos, parroquias grandes que tienen desde 150 hasta 1000. Y en total hay unas 20 y tantas presencias cristianas, animadas por 36 sacerdotes. Ningún sacerdote pertenece a la diócesis. Yo no tengo, soy un obispo estéril, no tengo sacerdotes míos, pero adoptivos sí. Entonces hay la mitad que son religiosos, por lo tanto quien les manda es su superior: franciscanos, salesianos, cistercienses, padres blancos, etc. Y hay la otra mitad que son fidei donum, que significa regalo de la fe. Y entonces esos son prestados por diócesis de Europa o de África, que vienen a trabajar con nosotros durante 3 años. Bueno, esas religiosas hay casi 100 en total en todas esas ciudades. Mi esposa entonces es pequeñita, insignificante, enana, diminuta, pero significativa. Insignificante, pero significativa, porque tiene un mensaje, algo que dar, algo que ofrecer a la Iglesia universal y al mundo entero. Por ejemplo, nuestra Iglesia es un testimonio vivo de comunión, porque somos 30.000 cristianos en todo Marruecos, quizá nuestra diócesis 25.000, la de Tánger unos 3.000, en la prefectura apostólica quizá haya 200, no llega. Y entonces, a pesar de ser pocos, somos de muchas nacionalidades, de más de 100 naciones. Todos somos extranjeros. No hay marroquíes católicos. Todos somos extranjeros. Pero la Iglesia no quiere ser extranjera. La Iglesia quiere ser marroquí. Por eso pide a cada uno de sus hijos que se interese por la lengua del país, por la cultura, la geografía, la historia, la política del país. Nos tenemos que encarnar aquí, como Dios, que cuando quiso salvar a la humanidad, se encarnó, tomó carne humana. Pues la Iglesia, cada cristiano,
si quiere contribuir a que el reino de Dios se extienda y llegue la salvación, tiene que encarnarse. Y eso es una tarea difícil, comenzando sobre todo por la lengua. Pues entonces una iglesia de extranjeros, de más de 100 nacionalidades, iba a decir 5 continentes, pero no conozco a ninguno de Australia ni de Nueva Zelanda. Pero de todos los demás sí que hay alguna aquí, ¿eh? Bueno, pues quédate y así podré decir que hay de los 5 continentes. Entonces, un primer mensaje es que podemos y debemos vivir en comunión, siendo tan diferentes de orígenes y de edades y de todo, de culturas. Nosotros intentamos vivir en comunión. Es un desafío, ¿eh? No es un logro al 100%, pero somos una iglesia unida. Otro mensaje que nosotros podemos pasar a toda la iglesia universal es que no importa el número, que no nos debemos dejar llevar por la estadística. Y vino el Papa y nos dice, no es un problema ser pocos. Nos dijo así, el problema no es ser pocos, el problema sería en todo caso ser insignificantes, vacíos de significado. El problema sería ser sal que ha perdido el sabor del Evangelio. El problema sería ser luz que ya no ilumina a nadie. Eso sí sería un problema. O sea que la cuestión no es ser muchos o pocos, sino ser auténticos. Ser sal que da sabor, ser luz que ilumina, vivir con autenticidad y en profundidad nuestra vocación cristiana. Esa es la cuestión. Y nosotros, que somos poquitos, podemos vivir nuestra fe aquí con alegría y hasta con entusiasmo. Cuando yo voy a España encuentro obispos, sacerdotes, religiosas, laicos, que están en un estado de enfermedad que los médicos no han detectado, pero yo ya sí, y lo he puesto nombre. La enfermedad se llama depresión religiosa y se manifiesta en forma de preguntas. Las preguntas de estos que están deprimidos religiosamente, creo que no es vuestro caso, son las siguientes. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué esto nos pasa a nosotros? ¿Qué hemos hecho mal? ¿A dónde vamos? ¿Cuánto va a durar esto? Cada vez somos menos, cada vez somos más viejos, no hay jóvenes. Entonces, por favor, el último que apague la luz. Y caen en depresión religiosa. Y para curarse, pues entonces lo estaba explicando yo a un grupo de franceses y un tipo levanta la mano y dice, ¿qué hay? Dice, usted ha detectado la enfermedad, pero ¿tiene la cura del medicamento? Y me quedé así, sí. Hay que tomar una buena dosis. Sí, para los casos leves basta un poco de pasearse, de salir, de iglesia en salida, de conocer otras realidades, de no quedarse enterrado en la propia burbuja, de no pensar que el mundo se acaba en mi nariz, ver otras realidades. Que vengan aquí a Marruecos y vean cómo cantan nuestros jóvenes y qué entusiasmo hay y todo eso. Entonces, para los casos leves eso es suficiente. Pero ya los casos un poco graves se necesita no un antibiótico, porque antibiótico es antivida, un probiótico. Un probiótico que lleva por nombre optimicina en español, optimicina. Se vende en farmacias litúrgico-bíblicas. Optimicina o esperancina también. Hay un medicamento que es Esperanforte y otro Evangelicur. Con eso se curan los casos ya graves. Pero hay mensajes más interesantes todavía. Porque cuando venís vosotros siguen estando duras. En Marruecos hay conversiones, muchas. Dice, pues nos habían dicho que los musulmanes no se convierten. Yo he conocido muchos que eran mentirosos y ahora dicen la verdad. He conocido niños muy violentos que ahora se han pacificado. He conocido gente
perdonado a gente que le había ofendido. Ah, bueno, claro. Bueno, eso es conversión, ¿no? ¿O es que en Cuaresma, cuando a nosotros los cristianos se nos llama a convertirnos, ¿qué nos hacemos? ¿Budistas? ¿O musulmanes? ¿O hinduistas? Convertirse es una cosa, cambiar de religión es otra. Porque yo conozco gente que ha cambiado de religión sin convertirse, que se han hecho cristianos por interés, o musulmanes por obligación, sin convertirse. Y he conocido mucha gente que se ha convertido sin cambiar de religión. Pero vosotros, me imagino yo que os convertís. Yo lo intento, pero no consigo mucho. Y hay quien también hace las dos cosas al mismo tiempo. Que se cambia de religión convirtiéndose y que se convierte cambiando de religión. Entonces, el número no importa. Y entonces, ¿cómo era la cosa? Entonces nosotros hemos descubierto aquí algo que es evidente en el Evangelio, pero que a veces una venda en los ojos nos impide verlo. Y es que lo que importa no es la iglesia, sino el reino de Dios. Jesús no dijo construir la iglesia. Jesús dijo, buscad primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Y Jesús, cuando envió a sus apóstoles, discípulos 72 o 70, de 2 en 2, no les dijo, construid una capilla en cada pueblo. Dijo, id y anunciad el reino de Dios. Curad a los enfermos, expulsad a los demonios, etc. Pero anunciad el reino de Dios. El mismo Jesús no vino al mundo a fundar una iglesia, vino a construir el reino de Dios. Y para eso fundó la iglesia. La iglesia es la servidora, el signo, el sacramento, el instrumento, la herramienta al servicio del reino de Dios, que es un reino de paz, de justicia, de libertad, de vida, de verdad y de amor. Y si queréis, de fraternidad, de solidaridad. Entonces, se puede decir que Dios reina en una familia, en una persona, en un grupo, en un movimiento, en una diócesis, en una parroquia, en un país, cuando todo eso se da. Porque si reina la corrupción, Dios no puede reinar. Porque si reina la guerra, Dios no puede estar allá. Donde hay caridad y amor, allí está Dios. Dios reina donde hay amor y donde hay paz y donde también San Pablo dice, el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, de hacer este ayuno, de comer esto, de no comer carne, de beber, no beber vino, no, el reino de Dios es paz, justicia y alegría en el Espíritu Santo, algo así, ¿no? Yo no aprendo de memoria las citas bíblicas, pero el sentido creo que sí. Entonces, la misión que nosotros tenemos es la de Cristo, anunciar, instaurar, inaugurar y construir el reino de Dios. Para eso estamos. Y la iglesia, que es la asamblea de todos los que seguimos y creemos en Jesús, está al servicio de eso. Y yo que he vivido en Paraguay, donde la iglesia ocupa todos los lugares, está presente hasta en el último rincón, donde hay un nivel de práctica religiosa altísima. Luego, cuando yo conozco en mi país, lo amo mucho, me he adquirido la nacionalidad voluntariamente, pero qué vergüenza para mí ver hasta qué punto está corrompido todo el sistema político, social y económico, hasta qué punto reina la mentira y la corrupción, hasta qué punto hay asesinatos, tendencias, luchas, hasta qué punto hay una desigualdad económica que hace que el 1% de la población sea propietario del 80% de las tierras. El 1, el 80%. Y el 99% se reparte el 20% restante. Entonces, puede darse el caso, como es Paraguay, donde hay mucha iglesia, la iglesia es muy grande y el reino de Dios todavía es la semillita que debe crecer. Y en otros sitios a lo mejor hay menos iglesia, pero más reino de Dios, más justicia, más igualdad, más paz,
No es que Marruecos sea el reino de Dios en su plenitud, ni muchísimo menos. Hay mucho que mejorar aquí, Se llama Don Bosco, donde ahora hay 1.200 alumnos, todos musulmanes. En las 12 escuelas católicas que hay en la diócesis, hay 600 profesores, todos musulmanes. Pero son profesores en la escuela católica. La escuela católica tenía 2 católicos. Ella era católica en la escuela y yo era católica. Pero el ambiente que había era evangélico. Y el proyecto educativo era un proyecto que estaba al servicio del reino de Dios. Entonces este es otro mensaje que nosotros podemos dar al mundo entero, y particularmente a España y a Francia y a Italia, donde llegan tantos musulmanes, también en Inglaterra. Es decir, musulmanes y cristianos somos hermanos. Podemos y debemos vivir en paz. Hay demasiados interesados, personas, grupos, movimientos, interesados en confrontarnos, en ponernos los unos contra los otros. Nosotros damos testimonio aquí en Marruecos de que es posible vivir en paz. A lo mejor en otras partes no es posible. Yo no universalizo mi experiencia, pero nadie me puede negar que aquí en Marruecos hay cristianos, hay musulmanes que darían su vida por mí. Y no porque nos queremos, porque hemos tratado una amistad y una fraternidad entre nosotros. Fijaros entonces los mensajes. No importa el número, importa la autenticidad. El objetivo es el reino de Dios. Hay que vivir la fe con alegría y con entusiasmo. Musulmanes y cristianos en diálogo interreligioso podemos construir juntos con todas las personas de buena voluntad ese reino de Dios. Y bueno, veis qué hermosa que es mi esposa. Es pequeñita, insignificante, no se le ve, nadie la conoce apenas, ahora sí, ahora estamos de moda. Después de que el Papa vino a visitarnos en el 19, ahora mucha gente como vosotros viene y se entera de que aquí en Marruecos hay cristianos. Intentamos también ser una iglesia en salida, en diálogo y en encuentro. No es cuestión de estar esperando que los otros vengan a nosotros. Hay que salir al encuentro del otro. Hay que buscar, hay que perder el miedo, hay que tener el coraje de la alteridad. Alteridad viene de otro, de alter. Entonces, desde la fuerza de nuestra identidad, que nos sabemos y nos sentimos cristianos, tenemos que tener el coraje de dejar nuestra zona de confort, de dejar nuestra burbuja y salir hacia afuera. Esto es importante para todos porque nuestro problema ahora, nuestro desafío, es que como somos bastante cristianos, casi todos subsaharianos, casi todos estudiantes universitarios subsaharianos, podemos dedicarnos al catecumenato, a la confirmación, a la coral, a los lectores, a los ayudantes de misa y tener mucha actividad dentro de la iglesia. Pero no es dentro de la iglesia donde se juega el partido. Y hay muchos que saben de fútbol. Y ahora empieza la liga. Pues que empiece también la liga para nosotros. Ustedes, vosotros, en este día y en este grupo, estáis en los vestuarios. Estáis en los vestuarios. En los vestuarios, ¿qué se hace? Se prepara, se hace un poco de ejercicio para entrar en calor, se da un masaje, el alimento, se escuchan las instrucciones del entrenador que dice cuál va a ser la táctica, se coge ánimo, fuerza, pero el partido se juega en el campo. Entonces, muy bien las horas de adoración, pero se hacen en el vestuario. Muy bien la misa, pero se hace en el vestuario. El partido se juega de lunes a lunes, en la universidad, en la familia, en el partido político, en el barrio, por todo. Os digo esto porque a nosotros nos está fallando. Es un desafío. Cada año tengo el gozo de confirmar unos 80 en todas las diócesis.
Mi predecesor en su primer año de obispo confirmó 1. Yo ya empecé con 80 o 75, es una gran cosa. Y me tienen que escribir una carta cada uno, diciéndome varias cosas. La última es, ¿cómo vas a vivir tu fe cristiana después de la confirmación? Y todos me ponen, yo me voy a apuntar a la coral, porque me gusta. Otro dice, yo voy a ser ayudante de misa, yo voy a ser de las que recogen el dinero, es porque hay un grupo de mujeres que recogen, hacen la colecta. Yo voy a ser lector. Todas cosas de iglesia, de dentro. Ninguno hasta ahora ha escrito, a partir de ahora yo voy a tomar en serio mis estudios en la universidad. A partir de ahora yo no voy a hacer más trampa en los exámenes. A partir de ahora yo voy a gastar mi dinero con un poco más de responsabilidad y generosidad. A partir de ahora yo voy a poner mi tiempo libre al servicio de los necesitados. A partir de ahora mi vida sexual se va a ordenar un poco. Todo eso lo saben. Y eso es un defecto de los jóvenes y de los adultos cristianos, que hacemos consistir la vida cristiana en los momentos de Tabor. Pero Jesús no dejó a los 3 allí arriba, No, vamos para abajo. Y tened en cuenta que van a venir momentos difíciles, Me van a perseguir, me van a tal. El partido se juega en la cancha. El partido se juega en el terreno de juego, no en los vestuarios. En todo caso hay entrenamiento, pero hay que salir. Iglesia en salida no es iglesia excursionista. Iglesia en salida es aquella que deja su zona de confort y rompe la burbuja para salir al encuentro del diferente, aunque el diferente nos insulte, o aunque el diferente se ría de nosotros, o ironice, o no nos tome en consideración. Pero es ahí donde nos jugamos el resultado del partido y de la liga. Nosotros intentamos vivir eso. Intentamos también ser una iglesia samaritana, no por la mujer samaritana, sino por el buen samaritano. Una iglesia que se inclina para recoger al que está herido sin preguntarle por qué estás así, quién te ha pegado, qué es lo que hiciste tú, a lo mejor es tu culpa, sino que se le curan las heridas y se le lleva al albergue para que tome cargo de él. Una iglesia ecuménica. Tenemos un instituto de teología ecuménico, 50% protestante, 50% católico. Yo soy copresidente, pero hay una copresidenta que es la pastora que rige la iglesia evangélica en Marruecos. Porque además de los católicos están también los evangélicos, están también los ortodoxos y están los anglicanos. Pues todos vivimos como hermanos, porque somos hermanos cristianos. Si somos hermanos con los musulmanes, si somos hermanos con todos, fratelli tutti, tutti, tutti. Todos hermanos. Parece que alguien ha dicho esas palabras últimamente, eso de todos. ¿No las habéis oído? En directo, además, muchos de vosotros. Entonces, una iglesia ecuménica, una iglesia del diálogo interreligioso, naturalmente islamo-cristiano aquí, una iglesia, finalmente, y acabo, puente entre España y Marruecos, este es el ejemplo, puente entre Europa y África, puente entre musulmanes y cristianos, entre Oriente y Occidente, entre negros y blancos, entre ricos y pobres, entre jóvenes y adultos. Una iglesia puente, no una iglesia muralla, una iglesia valla, una iglesia foso. Entonces intentamos vivir eso. ¿Cómo se dice puente en árabe? En España hay poblaciones que se llaman San Pedro de Alcántara. Alcántara es puente, cántara, K-N-T-R. Pues entonces si los musulmanes, los árabes, para hacer el diminutivo no añaden nada como nosotros, casa, casita, altarcito, micrófono, microfonito. No, ellos cambian las vocales y en lugar de decir cántara, dicen cuneitra, las mismas consonantes K, N, T, R, pero cambiando las vocales. Cuneitra, kenitra,
Kenitra, es la ciudad en la que yo llegué. Y me dijeron que Kenitra significaba pequeño puente. Dije, entonces es que el Señor me está trayendo aquí para que yo sea un Kenitra, para que sea un pequeño puente, un pequeño hacedor de puentes. ¿Cómo se le llama al Papa? ¿Cuál es uno de sus títulos? Pontífice, soberano pontífice. Él es el soberano pontífice, pero pontífices somos todos. Por el bautismo, cada uno de nosotros está constituido en sacerdote, profeta y rey. Todos somos puente entre Dios y la humanidad. Y cada uno de nosotros, si se constituye en un pequeño Kenitra, en un pequeño puente, contribuirá a que el reino de Dios sea más realidad. Ciertamente el reino de Dios es un don, es un regalo, pero cuando Dios trabaja, el hombre suda. Él da el regalo, pero nosotros lo tenemos que currar. Como decía un niño, padre, en la catequesis, es todo el reino de Dios, no hay quien lo entienda. Porque Jesús dice que el reino de Dios está en medio de nosotros, que el reino de Dios ya está aquí. Pero luego decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. ¿En qué queda? Tiene que venir o ya está. Y ahí sale el principio teológico, que es muy fecundo, de ya sí, pero todavía no. Tantas cosas en la vida cristiana son ya una realidad, pero todavía no en plenitud. Bueno, queridos amigos, este es el mensaje que nuestra iglesia pequeña, insignificante, pero significativa, tiene para esto. Yo os nombro antes de marchar, ahora vamos a celebrar la Eucaristía, pero os voy a nombrar a todos, que me he dado tiempo de hacer los 300 diplomas, embajadores de la Iglesia de Marruecos. Es decir, que allí donde vayáis, seáis verdaderamente un puente entre esta iglesia y aquella a la que vosotros pertenecéis. Nos preparamos para la Eucaristía. Entonces los sacerdotes nos celebramos. Muchas gracias. Esto ya solo queda hacer resúmenes y luego hablar de esto, porque han salido muchas intuiciones. Y además muy masticadas, ¿no? Vestuario, puente, sanidad, pero no excursionista. Bueno, han salido mil cosas. Se nota la sangre salesiana, ¿no? Periodística, no la educación. Menos hablar de los musulmanes y más hablar con los musulmanes. Porque si queréis encontrarlos, los encontraréis. Hay gente capaz de escribir un libro sin haber hablado de cara a cara con un musulmán y escriben un libro sobre el Islam. Eso vale también para los jóvenes. Nosotros los salesianos decimos, menos hablar de los jóvenes y más hablar con los jóvenes. Y vale para todos, menos hablar de Dios y más hablar con Dios. Vamos a hablar con Dios.